Buen día, estimados compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Uribe, soy aprendiz técnico en recursos humanos de la ficha 902228. En el día de hoy le daré a conocer un pequeño tutorial sobre estadística. Entonces, conocemos que la estadística es una ramificación de la matemática que se basa en recolectar, procesar, analizar información con el fin de agrupar datos para que esto nos sirva como herramienta para un mejor manejo de la información. Entonces, dentro de la estadística encontramos dos tipos de estadística: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, a la estadística descriptiva nos referimos a una descripción del interés, o sea, de lo que se interesa o de lo que nos interesa. Y la inferencial es como una hipótesis o una idea vaga sobre algo. Entonces, en el día de hoy nos vamos a referir sobre la estadística descriptiva, que tiene dos tipos de variables. Dentro de ella podemos encontrar la variable cuantitativa y la variable cualitativa. Muchísimas gracias. Cordial saludo, instructores y compañeros del SENA Casa. Por el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de las variables cualitativas. ¿De qué se tratan las variables cualitativas? Se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Podemos distinguir dos tipos: la variable cualitativa nominal, que es la variable que presenta modalidades no numéricas como que no admiten un criterio de orden, por ejemplo el estado civil, con las siguientes modalidades: el soltero, el casado, separado, divorciado y viudo. Y está la otra variable cualitativa, que es la ordinal. La variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas en las que existe un orden. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que tienen un rango desde cabo hasta subintendente, mayores, coroneles, hasta ahí. En el día de hoy les quería hablar sobre esta variable cualitativa. Muchísimas gracias. Cordial saludo, instructores y compañeros. Mi nombre es Joan Sebastián Vesga, soy aprendiz de la ficha 902228, técnico en recursos humanos del SENA Casa. En el día de hoy les hemos venido hablando de la estadística en sus términos generales y en cómo se divide la estadística. De aquí sale la estadística inferencial y descriptiva, en la cual se divide la variable cuantitativa y la variable cualitativa. Yo les voy a hablar de la variable cuantitativa, que es aquella variable donde se toman datos numéricos, se agrupan para poder resolver operaciones matemáticas. Un ejemplo de datos numéricos, nos referimos a números, que puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, 11, 10. También podemos utilizar números fraccionarios, decimales. Los fraccionarios son 3/4, 5/5, 10 décimos, así sucesivamente. Y en decimales nos referimos a 1,4, 3,7, 8,5 y pues, etcétera. Muchas gracias. A continuación, mis compañeras les van a hablar sobre dos tipos de variables, que es en la que se divide la variable cuantitativa, que es la variable discreta, y la variable continua. Hasta pronto. Buen día, instructor y aprendices. Mi nombre es Luz Amparo Parra, soy de la ficha 902228 del SENA Casa de Piedecuesta. Les voy a hablar sobre las variables continuas. Las observaciones de una variable continua es el intervalo específico, es decir, son números fraccionarios en el cual es 3.5, 4.7, o sea, no son números enteros. En sí, un ejemplo, la altura de los estudiantes, las tallas de los aprendices, etcétera, entre otros. Gracias. Buenos días, mi nombre es Darlene Ardila, soy aprendiz del SENA Casa de la ficha 902228 de Recursos Humanos.
Les voy a hablar sobre la variable discreta. La variable discreta es aquella que tiene valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuántos automóviles puede llegar a tener una persona. Puede llegar a tener 1, 2, 3, 5 los automóviles que desee, más no un medio de automóviles, 3 medios de automóviles. Otro ejemplo es cuántos hijos puede llegar a tener una mujer. Una mujer puede llegar a tener 2, 5, hasta 10 hijos, que antiguamente se veía eso, más no 2 medios de hijos, 3 medios de hijos. Muchas gracias. Buen día, instructores y compañeros aprendices del SENA Casa Piedecuesta. Soy Cristian Carvajal de la ficha 902228 del técnico en recursos humanos. El día de hoy vamos a hablar con mis compañeros del tema de estadística, el cual a mí me corresponde representación gráfica y polígonos de frecuencia, los cuales son seguidos o se realizan por medio de histogramas. Entonces, la representación gráfica quiere decir o toma referencia a la representación de gráficos por medio de datos. Generalmente son numéricos, mediante recursos gráficos que podemos utilizar líneas, vectores, superficies o símbolos. Para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. También es el nombre de un conjunto de puntos que se plasma en coordenadas cartesianas, es decir, en el plano cartesiano que todos nosotros conocemos o vimos en el bachillerato, que es la famosísima cruz, la cual hacia el lado derecho es positivo, hacia el lado izquierdo es negativo, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para analizar el comportamiento de un proceso o un conjunto de elementos o signos que permiten la interpretación de un fenómeno. La representación gráfica permite establecer valores que no se han obtenido experimentalmente, sino mediante la interpolación y la extrapolación. También hay que recalcar que hay 5 tipos de gráficos que se manejan en la vida cotidiana laboral, que sería el gráfico lineal, el cual depende de unos valores que serían como 2 ejes cartesianos ortogonales que van ligados como entre sí. Las gráficas lineales se recomiendan se recomiendan para representar series que tienen que ver con la línea de tiempo, con el tiempo, y es donde se muestran valores máximos y mínimos, donde también se utilizan para varias muestras en un diagrama, o sea, en un diagrama se pueden varias muestras. Tenemos también el histograma, que es el tema que nos corresponde, que es donde se emplean gráficos para ilustrar muestras agrupadas en intervalos. Está formado por rectángulos unidos a otros, cuyos vértices, que serían las puntas superiores de la base, coinciden con los límites de los intervalos, que sería la línea horizontal, y el centro de cada intervalo es la marca de clase que representamos en el eje de las abscisas. La altura de cada rectángulo es proporcional a la frecuencia del intervalo respectivo. Más adelante, aquí atrás, como pueden observar, tengo un ejemplo de un histograma que sería llevado por medio de polígonos de frecuencia. Otro gráfico muy conocido sería el gráfico circular o el gráfico de media torta, que también es uno de los más utilizados, con el de barras, que el de tortas permite ver la distribución interna de los datos que representan un hecho en forma de porcentajes sobre un total. Por lo general se suele separar el sector correspondiente al mayor o menor según lo que se desee destacar. Y por último, la quinta característica de hacer gráficos sería un pictograma, que son imágenes que sirven para representar el comportamiento o la distribución de los datos cuantitativos de una población, utilizando símbolos de tamaño proporcional al dato representado. Una posibilidad es que el gráfico sea analógico, por ejemplo, la representación de los resultados de las elecciones
con colores de un partido político. Entonces ahí se puede representar por medio de colores y así lo podemos clasificar más rápido. Entonces vendríamos ya a lo que sería un polígono de frecuencia, que es donde vamos a tomar también el ejemplo por medio del histograma. Y un polígono de frecuencia, por decirlo, es el nombre que recibe una clase de gráfico. Como la pueden observar, esta sería el gráfico que se crea a partir de un histograma de frecuencia. Acá tenemos el histograma de frecuencias, ya ahorita se los explico bien y lo vamos a ver más detenidamente. Estos histogramas y estas gráficas emplean columnas verticales, ahí las pueden ver, las verticales, para reflejar frecuencias, que son, por medio de las frecuencias vamos a sacar los intervalos. Estos histogramas emplean columnas verticales para reflejar frecuencias. El polígono de frecuencia realizado uniendo los puntos de mayor altura en estas columnas. Lo pueden observar, las líneas verticales ya en un intervalo en medio de cada frecuencia, y ahí es donde se marca el punto y ahí se saca la otra. Si ve que van en forma como de pirámide, se van uniendo. Este se caracteriza porque utiliza siempre lo que son columnas de tipo vertical, como esas, y porque nunca debe haber espacio entre lo que son unas y otras. Se conoce como polígonos de frecuencia para datos agrupados, aquellos que se desarrollan mediante la marca de clase que tiene coincidencia con el punto medio de las distintas columnas del histograma. En el momento de la representación de todas las frecuencias que forman parte de una tabla de datos agrupados, se genera el histograma, que sería este, con las frecuencias acumuladas, que posibilita la diagramación de polígono correspondiente. Entonces, aquí más adelante les voy a explicar en este momento lo que sería un polígono de frecuencia por medio de muestras de cloro. Y aquí tenemos una frecuencia que iría aumentando. Vamos a verlo aquí más adelante. Permítanme un momento, por favor. Bien, entonces, como les venía diciendo, en esta parte tenemos la clase, la frecuencia. Bien, compañeros, aquí tenemos un ejemplo de polígonos de frecuencias por medio de un histograma, el cual tenemos una clase que fue unas muestras de cloro de una piscina, de los cuales tenemos intervalos de 15, 15.3, 15.6, 15.9, 16.2, 16.5, 16.8 y el último que se examinó fue el 17.1. Como podemos observar, va aumentando a intervalos de 3. Lo podemos ver claramente: 15.0, 15.3, 15.6 y 15.9. Entonces aquí este sería el centro de clase. La frecuencia sería 0, 2, 5, 11, 6, 3, 3 y 0. Entonces, por medio del centro de clase, que lo vamos a representar acá en el polígono de frecuencia por medio de la gráfica, observamos acá el centro de clase, que sería el 15.0, 15.3, 15.6, que van seguidos por intervalos de 3. Entonces, la frecuencia con la que se calcula la tenemos aquí del lado izquierdo en el diagrama. Entonces vemos que en la primera muestra aumenta 2, aumenta 2, luego aumenta 5, luego aumenta 6, a 5, a 11, luego aumenta disminuye a 6, disminuye a 3, se conservan 3 y finalizan 0. Entonces la clase de los intervalos sería 15.0, la de 15.0 estaría en 0, por lo tanto no se modifica. La de 15.3, que ya sería la primera muestra que va en escala superior, entonces el centro de clase sería 15.3 y la clase sería un número anterior
y el número siguiente, es decir, 15.2 y 15.4, como lo tenemos aquí en la clase. Y así sucesivamente para todas las demás muestras. Para la 15.6 la frecuencia sería de 5, por lo tanto sería 15.5 y 15.7. Recuerden, un número anterior y luego el superior, el que le sigue. Para el 15.9 sería el 15.8 y el 16, porque ya sería el número que sigue después de 15.9. Y así lo tenemos para las demás, compañeros. Espero que les haya servido. Les recuerden que les habló Cristian Carvajal de Recursos Humanos y hasta pronto.